Hola a todos, mis queridos amigos del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí, con esa energía contagiosa que los caracteriza. Espero de corazón que estén teniendo un día maravilloso, rebosante de buena vibra y optimismo. Hoy nos sumergimos de cabeza en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el universo del entretenimiento, un asunto que estoy segura les va a atrapar desde el primer instante, porque vamos a hablar de amor, de esa chispa inexplicable llamada química y, lo más jugoso, de una declaración que ha dejado a muchos con la boca abierta, analizando cada sílaba. Prepárense porque vamos a desmenuzar a fondo las palabras de Demet Özdemir sobre Can Yaman, una afirmación que ha encendido la mecha de la especulación, el hombre más guapo que he conocido. Sí, lo han escuchado bien. Y antes de que se lancen como flechas a este fascinante torbellino de detalles, les recuerdo algo fundamental, algo que nutre nuestra comunidad y nos ayuda a todos a crecer juntos. Si aún no lo han hecho, les invito a darle un clic decidido a ese botoncito rojo de suscribirse. Es un gesto completamente gratuito y les garantizará que jamás se perderán ninguno de nuestros vídeos, que preparamos con tanto cariño para ustedes. Y si ya forman parte de nuestra familia de suscriptores, pues un abrazo gigante y un agradecimiento eterno por su apoyo incondicional, que es el motor que nos impulsa. Ahora sí, sin más dilación, sin más preámbulos que nos alejen de lo que nos interesa, vamos a zambullirnos de lleno en esta historia que sin duda huele a romance, a talento puro y a esa chispa eléctrica que solo algunos privilegiados logran encender. Ustedes, mis queridos espectadores y cómplices de esta aventura digital, saben perfectamente que en este canal amamos seguir cada paso, cada trayectoria de nuestros artistas favoritos. Y la relación, o la supuesta relación, entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido, sin lugar a dudas, uno de los temas más candentes y perseguidos durante un largo tiempo. Desde el preciso instante en que compartieron pantalla en la producción que los catapultó a la fama mundial, la exitosísima serie Erkenzikuş, la química entre ellos se manifestó de una manera tan palpable, tan genuina, tan arrolladora, que el público en general, sus legiones de fans, y nosotros mismos nos quedamos completamente cautivados, hipnotizados. Sus miradas se cruzaban, sus gestos hablaban un lenguaje propio, la forma en que se complementaban en cada escena, cada diálogo, era una sinfonía visual. Todo gritaba a viva voz, esto es mucho más que simple actuación. Y como suele ocurrir en estos casos, como un eco inevitable, los rumores de un romance que trascendía el set de grabación no tardaron en surgir y, créanme, no solo surgieron, sino que florecieron con una fuerza descomunal. Durante todo el periodo en que duró la grabación de esa icónica serie, y en las etapas posteriores, Demet y Can fueron captados juntos en innumerables ocasiones. Las cámaras los seguían de cerca, ya fuera en eventos públicos, alfombras rojas, o en momentos que parecían ser más privados, más íntimos. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de fotografías y vídeos que los mostraban juntos, alimentando, día tras día, la vorágine de especulaciones. Cada aparición pública, cada entrevista individual, era diseccionada al milímetro, cada palabra, cada silencio, cada mirada, era analizada al detalle en busca de cualquier indicio, por mínimo que fuera, de que lo que veíamos en pantalla estaba lejos de ser solo eso, de ser mera ficción. Y siendo completamente honestos, la tensión romántica que emanaba de ellos era tan intensa, tan eléctrica, que resultaba casi imposible no sucumbir a la creencia de que algo verdaderamente especial estaba germinando entre ellos. Ahora bien, debemos reconocer que la vida de las celebridades es un constante y fascinante juego de percepciones y de realidades que a menudo se entrelazan de formas inesperadas. En ocasiones, la intensidad de un proyecto de televisión, la inmersión profunda en personajes y situaciones dramáticas, puede forjar una conexión increíblemente sólida entre los actores. Puede crear una amistad férrea, un entendimiento mutuo tan profundo que para quienes observamos desde fuera, para el público que admira su trabajo, puede confundirse fácilmente con algo más, con un sentimiento que trasciende los lazos profesionales. Pero en el caso particular de Demet y Can, la cosa parecía ir, y quizás todavía va, un paso más allá de la simple camaradería. Había una complicidad innata, una forma de hablarse, de mirarse, de interactuar que sugería una intimidad, una conexión emocional, que iba mucho más allá de la convencional amistad profesional. Y es precisamente en este contexto de continuas especulaciones, de anhelos fervientes por parte de los fans, de un público ávido por ver confirmadas sus esperanzas, que emerge esta declaración de Demet Özdemir, una frase que sin lugar a dudas ha dado y seguirá dando muchísimo de qué hablar. Imaginen la escena, una entrevista tranquila,
una pregunta aparentemente casual sobre compañeros de trabajo, sobre colegas, y de repente, la actriz, reconocida mundialmente por su deslumbrante belleza y su carisma magnético, suelta una bomba de relojería que hace temblar los cimientos del mundo del espectáculo. Al ser interrogada sobre quién es el hombre más guapo que ha conocido en su vida, y sin el menor atisbo de duda, sin titubear un solo instante, su respuesta fue clara, concisa y demoledora: Can Yaman. ¡Boom! La noticia, como un reguero de pólvora, se propagó a la velocidad de la luz por todos los medios de entretenimiento, especialmente en Turquía, su país de origen, y en todos los países donde Erkencikus cosechó un éxito rotundo y dejó una huella imborrable. Las redes sociales, ese epicentro de la opinión pública digital, explotaron en una avalancha de reacciones. Los hashtags relacionados con Demet y Can se convirtieron en tendencia mundial, ocupando los primeros puestos durante días. Los fans, divididos entre la euforia desbordante de la confirmación de sus sueños y la cautela de quienes prefieren una visión más pragmática, reaccionaron de mil y una maneras. Algunos celebraron esta declaración como la prueba irrefutable, el certificado de autenticidad, de que estaban juntos, o al menos, de que existía un profundo cariño, una admiración mutua que trascendía las pantallas. Otros, con una perspectiva más aterrizada, lo interpretaron como un gesto amable, un cumplido sincero hacia un compañero de trabajo con el que indudablemente compartió una conexión artística excepcional. Pero, ¿qué significa realmente esta declaración? ¿Cuál es su verdadero peso en el contexto de sus vidas y de sus carreras? Para mí, como una observadora atenta, como una fanática empedernida del buen entretenimiento y de las historias que nos tocan el corazón, esta afirmación tiene un peso considerable, una trascendencia que va más allá de un simple comentario. Cuando una persona, especialmente una figura pública tan admirada como Demet Özdemir, alabada por millones por su incomparable belleza y su talento innegable, realiza una afirmación tan directa, tan contundente, tan despojada de filtros, no es algo que deba tomarse a la ligera, ni mucho menos. Decir que alguien es el hombre más guapo que he conocido va mucho, mucho más allá de un simple y genérico halago. Implica que ha habido un impacto significativo, una impresión que ha dejado una huella imborrable en su memoria, en su percepción. Piénsenlo detenidamente: Demet Özdemir, a lo largo de su prolífica carrera, ha trabajado con una multitud de actores talentosos, carismáticos y, sin lugar a dudas, muchos de ellos poseen una belleza física que podría deslumbrar a cualquiera. Sin embargo, ella, en particular, eligió a Can Yaman para ser el epítome, el máximo exponente, de la belleza masculina en toda su experiencia vital y profesional. Esto no solo habla de una atracción física evidente, que sin duda existió y fue muy potente, sino que también puede sugerir, y muy probablemente lo hace, una conexión emocional profunda, una afinidad especial, una sintonía que hizo que esa belleza en particular se destacara de manera excepcional por encima de todas las demás. A veces la belleza que más nos impacta, la que nos deja sin aliento, no es únicamente la que podemos apreciar con nuestros ojos físicos, sino aquella que sentimos en lo más profundo de nuestro corazón, la que va intrínsecamente ligada a una personalidad cautivadora, a un carisma arrollador, a esa chispa mágica que te hace sentir especial, único, diferente. Y Can Yaman, seamos completamente honestos y sinceros con nosotros mismos, posee todos esos atributos. Su presencia en pantalla es magnética, hipnótica. Tiene ese algo intangible, ese aura especial, que lo hace irresistible para un público masivo. Su físico es, por supuesto, innegable, una obra de arte en sí misma, y su estilo personal, esa particular mezcla de rebeldía controlada y encanto seductor, lo ha consagrado como un ídolo para innumerables admiradores en todo el mundo. Pero lo que realmente conectó, no solo con el público, sino aparentemente con Demet de una manera tan profunda, fue esa energía vibrante que transmitían juntos en cada escena, en cada interacción. La forma en que se complementaban a la perfección, cómo se apoyaban mutuamente en el set, cómo compartían esa misma pasión desenfrenada por la actuación y por contar historias. Esta declaración, tan sincera y directa, de Demet abre un abanico de posibilidades, un sinfín de interpretaciones. Estaban realmente juntos y esta es una especie de confirmación, quizás tardía, de un sentimiento que prefirieron mantener en privado. Fue una amistad excepcionalmente profunda, forjada en la intensidad de un proyecto compartido, que se traduce en una admiración mutua desmedida. O quizás en ese preciso momento de la entrevista, ella sentía esa admiración con tanta fuerza, con tanta pureza, que las palabras brotaron de forma espontánea, sin filtros ni premeditación. Lo que sí es absolutamente seguro es que esta declaración, lejos de apagar las brasas de la especulación,
ha reavivado con fuerza la llama de la esperanza para todos aquellos que soñaban, y quizás aún sueñan, con verlos unidos como pareja, no solo en la ficción, sino en la vida real. Además, es crucial tener en cuenta el contexto de sus vidas personales. Ambos son figuras públicas de primer nivel, estrellas consolidadas en el firmamento del entretenimiento, con un éxito apabullante y una popularidad masiva. En este sentido, sus relaciones sentimentales siempre están, y estarán, bajo el constante escrutinio público, bajo la lupa de la prensa y de los fans. Quizás en ese momento específico, o incluso ahora, existen factores personales, profesionales o quizás simplemente la preferencia por mantener ciertos aspectos de su vida privada al margen del ojo público, que impiden o han impedido que oficialicen una relación. Y por supuesto, esa es una decisión completamente válida y respetable. Lo que esta situación nos enseña, de una manera muy clara y elocuente, es el inmenso poder de la conexión humana, especialmente en el ámbito artístico. Cuando dos personas logran conectarse a un nivel tan profundo, tanto en el plano profesional como en el personal, esa energía se irradia, se manifiesta de tal forma que llega al público, lo conmueve, lo inspira. La química que presenciamos en Nerkenthicus fue tan real, tan eléctrica, tan convincente que los fans, que el público, se enamoraron perdidamente de la idea de Demet y Can como pareja. Y esta declaración, lejos de disipar esa magia, lejos de apagar esa llama de ilusión, la ha alimentado aún más, la ha hecho brillar con una intensidad renovada. También resulta fascinante observar cómo las palabras, incluso las más sencillas y aparentemente inocuas, pueden tener un impacto tan profundo y resonante. En un mundo mediático donde las celebridades a menudo hablan con extrema cautela, midiendo cada palabra antes de pronunciarla, una afirmación tan directa, tan cargada de sentimiento y emoción, como la de Demet Özdemir, resalta de manera espectacular por su aparente autenticidad. O al menos por la percepción de autenticidad genuina que nos transmite, que nos hace creer en la sinceridad de sus palabras. Personalmente considero que esta declaración de Demet Özdemir sobre Can Yaman es mucho más que un simple comentario casual sobre la apariencia física de alguien. Es un reconocimiento explícito de una conexión especial, de una admiración profunda que va mucho más allá de lo superficial, de lo meramente estético. Es la validación de esa chispa mágica que los espectadores sentimos cuando presenciamos a dos actores brillar juntos en pantalla, creando una armonía que trasciende la ficción. Es un poderoso recordatorio de que a veces, la belleza más impactante y memorable es aquella que nos hace sentir algo, aquella que nos inspira, que nos cautiva en todos los sentidos posibles, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Y aquí viene la parte más emocionante, mis queridos amigos y seguidores del canal. La pregunta del millón, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que esta declaración es simplemente un gesto amable, un cumplido sincero hacia un compañero de trabajo talentoso y carismático, o perciben que hay algo más profundo, algo más romántico, detrás de estas palabras? ¿Les gustaría ver a Demet Özdemir y Can Yaman juntos en un nuevo proyecto, reviviendo esa magia que nos conquistó, o incluso, y quién sabe, como pareja en la vida real? Me encantaría leer sus pensamientos, sus teorías más apasionantes, sus especulaciones más creativas en la sección de comentarios. Sean sinceros, abran su corazón y compartan sus ideas con esta comunidad que valora cada opinión. Para ir cerrando este episodio tan interesante y lleno de matices, hemos explorado en profundidad la impactante declaración de Demet Özdemir sobre Can Yaman, donde lo califica como el hombre más guapo que he conocido. Hemos repasado la química innegable y deslumbrante que compartieron en Nerkenthicus, las intensas especulaciones que surgieron a raíz de ella y el considerable impacto que esta afirmación ha tenido en el público, en los medios y por supuesto, en el universo del entretenimiento. Hemos reflexionado juntos sobre lo que estas significativas palabras podrían realmente significar, y sobre la inmensa fuerza y el poder de la conexión humana, especialmente cuando se manifiesta en el ámbito artístico. Ha sido un placer absoluto, un verdadero deleite compartir estas reflexiones, estas ideas y estas emociones con todos ustedes hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto, o incluso más, como yo disfruté creándolo para ustedes. Antes de despedirme, quiero recordarles, una vez más, la importancia vital de estar conectados, de formar parte activa de esta comunidad. Si este contenido o les ha parecido intrigante e informativo, entretenido o simplemente les ha hecho pensar, por favor, les pido de corazón que hagan clic en el botón de me gusta. Ese gesto tan sencillo nos ayuda enormemente a que el canal siga creciendo, a que lleguemos a más personas interesadas en estos fascinantes temas.
Y si conocen a alguien a quien creen que le podría interesar este tema, a alguien que también es fan de Demetic o de Erkenciscus, no duden en compartir este vídeo con ellos. La difusión de buenas ideas, de conversaciones interesantes y de contenido de calidad es lo que realmente hace a esta comunidad tan especial, tan vibrante y tan única. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si todavía no se han suscrito a nuestro canal, les invito encarecidamente a hacerlo. Es la mejor y más sencilla manera de asegurarse de que están al día con todos nuestros vídeos, de que no se pierden nada y sobre todo, de unirse a esta increíble familia que estamos construyendo juntos, ladrillo a ladrillo, vídeo a vídeo. Gracias de nuevo de todo corazón por acompañarme hoy, por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional. Nos vemos sin falta en el próximo vídeo con más historias fascinantes, más análisis profundos y conversaciones apasionantes que, estoy segura, disfrutarán tanto como yo. Hasta entonces, cuídense mucho, vivan intensamente cada momento y mantengan la curiosidad viva y encendida. ¡Chao!